Soy Jonathan Lee, médico misionero. Hoy les traigo el primero de los videos sobre la historia de la iglesia cristiana. Este video y los sucesivos están basados en una obra del autor llamado Nick Needham en su libro 2000 años del poder de Cristo, volumen 1. Nuestro Señor Jesucristo nació en Palestina, cuando Palestina era parte del Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano no fue así tan extenso desde sus comienzos. En realidad, este imperio empezó como una pequeña ciudad que se llamaba Roma. Roma empezó, según las tradiciones, en el año 753. Esta tradición está ligada con la historia de dos gemelos abandonados, Rómulo y Remo, que fueron recogidos por una loba y pudieron sobrevivir gracias a este animal. Más tarde, algunos pastores de la región los encontraron y los criaron. Los hermanos Rómulo y Remo son considerados como los que realmente fundaron la ciudad de Roma. En sus comienzos, Roma se fue expandiendo poco a poco y era gobernada por unos reyes, es decir, que su sistema político era una monarquía. Después de unos 200 años aproximadamente, pues ya el país había crecido tanto que creyeron de que no era conveniente que el poder estuviera concentrado en la mano de un solo hombre. Y así ocurrió una revolución interna y la monarquía fue reemplazada por la república, donde el poder estaba repartido entre muchos aristócratas que formaban un grupo llamado el Senado romano. Después de un tiempo, esta forma de gobernar se hizo insuficiente o que tenían inconvenientes, de manera que una sucesión de revueltas, de guerras civiles ocurrieron dentro del país y creyeron de que era necesario de que el poder vuelva a estar en las manos de un solo hombre. El hombre más indicado en esa época era Julio César. Él tenía habilidades diplomáticas y políticas, al mismo tiempo era un gran soldado. Sin embargo, los nostálgicos de la República lo asesinaron a través de la mano de Brutus y Casius. Esto ocurrió en el año 44 a.C. Sin embargo, ellos fracasaron en tomar el poder y consolidarlo en sus manos. En su lugar, apareció Octavio César, que era el hijo adoptivo de Julio César, y a la vez era su sobrino. Él asume el poder en el año 31 a.C. y en el año 27 a.C. el Senado romano le confiere el título o el nombre de Augustus. Desde entonces, Octavio César es conocido para nosotros como Augusto César. Este es el mismo Augusto César que promulgó un edicto para que todo el mundo que viven dentro del Imperio Romano volviesen a sus tierras originales, a sus pueblos originales, para empadronarse. Es así como José toma a María, ya encinta de Jesucristo, y se van a Belén, donde nuestro Señor nació.
El Imperio Romano, que es un vasto territorio, englobaba toda la región que rodea al mar Mediterráneo. Se extiende se extendía desde la península ibérica, lo que sería actualmente Francia, al sur de Alemania, llegando hasta el Medio Oriente, y hacia el sur ocupaba toda la zona del norte de África. Es decir que el mar Mediterráneo era como un mar interno de ese país o de ese imperio, en el cual se transitaba los transportes marítimos navegando a través de este mar, sirviéndose como unas rutas de comercio entre una región y otra. Esto era muy importante como medio de integración del pueblo o de los pueblos. Había otro factor que caracterizaba y que al mismo tiempo influenciaba todo el Imperio Romano y que también le integraba entre diferentes pueblos, es la cultura. Ahora, esta cultura en realidad no es una cultura autóctona de los romanos. Tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Antes que el Imperio Romano apareciera en la escena mundial, el que tenía todo el poder en el mundo era Alejandro Magno. Alejandro Magno, que era el hijo del Felipe II de Macedonia, cuando asume el poder, empieza una serie de excursiones militares, conquistando en un tiempo muy corto toda la región de Asia Menor, Medio Oriente, Egipto, y llega hasta las orillas de India. Ahora, Alejandro Magno tuvo una vida bastante corta, desafortunadamente. Sin embargo, Alejandro Magno y su imperio dejó una cultura, la cultura que se llama helenismo, es decir, la cultura griega. El helenismo era muy atractivo para los romanos. Así que cuando el Imperio Romano viene en la escena mundial y entra en contacto con esta cultura griega, ellos quedaron fascinados. La cultura griega era muy avanzada en muchas áreas del quehacer del país. Estaba bastante avanzada en artes, en literatura, en arquitectura y especialmente en la filosofía. De hecho, la filosofía griega ha influenciado profundamente en todo el Imperio Romano y su influencia sigue hasta hoy en el mundo occidental. Otro de los factores que integraba a los diferentes pueblos de este Imperio Romano eran las religiones. En el Imperio Romano había varias religiones. Primera de ellas es una religión que se llama el paganismo tradicional. Este paganismo tradicional era la religión oficial del Imperio Romano, era el promovido por el gobierno del Imperio Romano. En el paganismo tradicional hay una serie de dioses con figuras humanas. Todos ellos estaban liderados por el dios, vamos a decir, mayor o principal, que se llama el Júpiter. Cada dios tenía una función, de manera que la gente podía acudir a diferentes dioses según sus necesidades. Así que había un dios para la felicidad, otro para la agricultura, otro para el comercio, otro para el amor, otro para la guerra, etcétera, etcétera. Además,
El emperador del Imperio Romano era considerado como el sumo sacerdote del paganismo. Y esto le confería un lugar muy importante y todo el mundo estaba obligado a practicar el paganismo. Después de un tiempo, el propio emperador era considerado como un dios, es decir, que a él le divinificaron, le alzaron a un rango de dios. Y así, varios de los emperadores eran considerados dioses. Y se construyeron templos o santuarios para adorar a esos emperadores. Y esos santuarios estaban ubicados en diferentes ciudades grandes a lo ancho del Imperio Romano. Todo el mundo era requerido adorar al emperador como su dios. Era una religión más o menos oficial. Además de estas religiones, vamos a decir, oficiales, donde todo el mundo tenía que rendir culto, habían también religiones del Oriente. También eran llamadas religiones de misterio. Entre las religiones del Oriente, vamos a citar algunas. Es el culto a una diosa que se llama Cibiles. También adoraban a la diosa Isis de Egipto. Y un dios de Persia que se llamaba Mitras, era muy adorado, especialmente entre los soldados. Además de esto, la filosofía griega en la época del Imperio Romano era tenido como una religión y muchos eran influenciados por la filosofía griega. La filosofía griega era practicada especialmente por la clase alta de la sociedad. Entre los filósofos griegos, pues podemos citar a Platón. También nosotros podemos citar a Epicuros. Y también estaban los estoicos. Y nosotros vemos ya en la Biblia algunas referencias de ellos. Por ejemplo, en el libro de Hechos 17, en su versículo 18, vemos como algunos de esos filósofos epicúreos y los estoicos disputaban con el apóstol Pablo en Atenas. Y Hechos, el autor de Hechos, registra esto en forma bastante clara y vemos como la influencia de la filosofía era muy evidente en la sociedad romana. Ahora, vamos a acercarnos a Israel. ¿Qué relación había entre Israel y Roma? Sabemos que Israel, después del reinado de David y de Salomón, se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Cada uno de ellos duran unos cuantos años y luego el reino de Israel fue derrocado por el reino de Asiria en el año 722 a.C. y Judá corre la misma suerte con Babilonia en el año 586 a.C. De manera que Israel, en todo, como país, pues desaparece, por lo menos como país independiente. Babilonia es derrocada por Persia y esta es vencida por Macedonia en manos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno fallece,
El vasto territorio que ya habíamos descrito anteriormente es dividido entre sus generales. Y Palestina, la región donde está Israel, pues se localizó entre dos fragmentos o dos de estas divisiones. Por un lado estaba el imperio Seleucida y por otro lado era el imperio o Egipto Ptolemaico. Y Palestina se localizó pues en un punto crítico donde dos reinos se encontraban juntos en una permanente lucha. Por otro lado, el pueblo de Israel trataba de mantenerse o recuperar su independencia y su identidad nacional. Y ocurrieron una serie de revueltas internas para luchar contra las fuerzas ocupantes. Y eso es lo que conocemos por el nombre de los macabeos. La dinastía macabea fue sucedida por otra dinastía que se llama la dinastía Asmonea. Ahora, la dinastía Asmonea pide una alianza militar con el Imperio Romano para poder recuperar su independencia. Pero eso podríamos decir que fue un error, porque con esta alianza militar se le dio vía libre para que Roma pudiese ocupar toda la Palestina. Es así que Roma o el Imperio Romano asigna a una persona que sea el rey sobre toda la Palestina. A esta persona le conocemos con el nombre de Herodes el Grande. Este es el mismo Herodes que había recibido a los Reyes Magos cuando ellos vinieron del oriente buscando al niño Jesús que nació, y ellos querían saber dónde él había nacido. También es el mismo Herodes que una vez que se ve defraudado por los magos, porque ellos no volvieron a informarle sobre el lugar de su nacimiento, pues llega a Belén y manda asesinar a todos los niños varones por debajo de 2 años. Después de los tiempos de Herodes y de sus hijos que sucedieron en el poder, pues el Imperio Romano, ya en tiempos del Tiberius, designa a otra forma de dominio sobre Palestina. Ellos atribuyen a una figura de procurador o gobernador. Y esos gobernadores son asignados o nombrados directamente por el César o el emperador César para que estén bajo su directa autoridad. En tiempos de Jesús, especialmente cuando Jesús sufrió la muerte por crucifixión, el procurador o el gobernador de Palestina era Poncio Pilato. Pues vemos que Poncio Pilato pues se trató de agradar al pueblo y también quedarse bien con su superior, lavándose las manos y entregando a Jesús para ser crucificado. Los gobernadores tenían ciertas responsabilidades. Tenían la responsabilidad de intervenir en todos los asuntos militares y mantener el orden público. Esto es para que las diferentes provincias del Imperio Romano no se rebelen contra el gobierno del César. Además de esto,
El gobernador tenía que recaudar los impuestos. El impuesto que tenía que pagar el pueblo era entre 30 a 40% del ingreso. Es decir, que era un impuesto bastante pesado para el pueblo. Además de eso, el gobernador tenía la administración absoluta de la justicia. Él tenía en sus manos poder sentenciar a la muerte a un reo o absorberlo. Ahora, en medio de ese dominio romano, a Palestina, es decir, a los judíos, el Imperio Romano le dio algunos privilegios. El más notorio entre los privilegios es que los judíos podían mantener su propio gobierno propio interno, llamado Sanedrín. El Sanedrín estaba integrado por 70 personas, entre sacerdotes, líderes y políticos judíos de la clase alta. Además de eso, el Sanedrín podía mantener una fuerza policial para su propio uso. También estaba integrado mayormente por unos hombres que se llamaban los saduceos. Los saduceos eran hombres de la clase aristocrática y la mayoría de ellos eran sacerdotes y acumulaba mucho poder, concentraba mucho poder entre ellos. Ellos que estaban en el tiempo de Jesús se aliaban con los fariseos para atacar y acusar a nuestro Señor Jesucristo. Su doctrina o su teología se basaba solamente en los libros de Pentateuco. Ellos no aceptaban otros libros de Antiguo Testamento. Ellos no creían en la vida después de la muerte. Tampoco creían en la resurrección. Ellos negaban de la existencia de los ángeles y del mundo espiritual. Sin embargo, ellos procuraban mantenerse en el poder asociándose con los romanos. Por otro lado, los fariseos, que eran mucho más numerosos que los saduceos, era bastante diferente. Ellos aceptaban a todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos creían en la vida después de la muerte, también en la resurrección. Ellos creían que hay un mundo espiritual y también de la existencia de los ángeles. Los fariseos trataban de vivir una vida según un código de conducta bastante estricta que ellos procuraban cumplir en su vida cotidiana. Ellos consideraban que Israel había apartado de Dios y por eso que Dios le había castigado con el Imperio Romano. Además de eso, estaban otro grupo llamados los celotes. Los celotes eran un grupo relativamente pequeño de gente, eran considerados como terroristas y que usaban los medios violentos o medios de fuerza para luchar contra el Imperio Romano. Ellos consideraban que no era lícito o era un pecado pagar impuesto al emperador. Esos son gente que procuraban la independencia de Israel mediante el uso de la fuerza. El último grupo son los esenios. Los esenios son un número bastante pequeño de gente que se apartaban de la sociedad para vivir en su propia comunidad. Quizá la comunidad más reconocida en nuestros días es la comunidad de Qumran. Qumran es un lugar situado al noroeste
del Mar Muerto. Es una zona muy árida y donde fueron encontrados muchos manuscritos de la Biblia. Así, nosotros hemos visto los principales clases sociales o grupos de gente entre Israel. Además de los judíos que vivían en Palestina, también había una población muy importante de judíos que habían emigrado a otras regiones del Imperio Romano. A esto, pues normalmente le llamamos diáspora judía. Ellos se esparcieron a varias partes del Imperio Romano, especialmente a Alejandría, en Egipto, o a Antioquía, a Éfeso, y a Roma. Ellos absorbieron de alguna manera la cultura del helenismo. Ellos hablaban fluentemente el griego y pues sin embargo se consideraban como unos judíos. Después están los temerosos de Dios. Eso nosotros vemos en Hechos 10:22. Ellos son los gentiles, no son judíos. Tampoco son los judíos de diáspora, sino que son gentiles, pero que ellos han abrazado la religión de judaísmo. Sin embargo, los temerosos de Dios no aceptaban ser circuncidados, algo muy importante para los judíos. Es por eso que los judíos los aceptaban en su medio, pero no los consideraban como parte de su pueblo. Con esto termino con el primer video sobre la historia de la iglesia cristiana. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.